Vamos a acidosis respiratoria. Ya. ¿Qué es una acidosis respiratoria? Es un cuadro que se caracteriza porque hay un trastorno del equilibrio ácido-base, donde tenemos un pH menor a 7.35, pero lo llamativo es que ese pH bajo ya lleva a una elevación, es consecuencia de una elevación de la presión del CO2. Y en compensación, ya el bicarbonato tiene que elevarse. ¿Y cómo es que se eleva? Bueno, pues el riñón empieza a retenerlo tratando de compensar. ¿Listo? Este cuadro es uno de los más frecuentes. ¿Cuáles son los dos cuadros que ustedes siempre se van a pillar y que ustedes tienen que dominar? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Son los dos. El resto, cuando aparece, hasta uno está buscando el libro porque ni se acuerda. Como no lo practica todos los días, nunca lo ve. Entonces, acidosis metabólica y acidosis respiratoria son los dos cuadros que ustedes tienen que manejar. Líquidos, bicarbonato para acidosis metabólica. Hay acidosis crónicas que se van a comportar, cuando tú la tienes compensada, se van a comportar como si fueran agudas, pero que van a ser descompensaciones bruscas. Entonces, puede darte como si eres fregar, me está a mi llame. Ya, y eso te va a descompensar. Las crónicas se pueden descompensar dando cuadros agudos, eso es lo que quiero decir. Ahora, en las crónicas, fíjense acá, son tres posibilidades. La acidosis respiratoria crónica agudizada, la acidosis respiratoria crónica propiamente dicha, y ahí la acidosis respiratoria. Perdón. Hola, ¿están ahí? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, y la otra es que la acidosis respiratoria aguda va asociada a alcalosis metabólica, que era lo que le decía. Fíjense, la acidosis respiratoria, uno sospechar que puede hacer acidosis respiratoria más acidosis metabólica, acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Entonces, las posibilidades son dadas esas. Hay las acidosis respiratorias agudas, propiamente dichas, hay las acidosis respiratorias crónicas y hay las acidosis respiratorias crónicas que son descompensadas de manera aguda. Entonces, un montón de patologías, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Entonces, son situaciones en las cuales, por decir, por alguna factor, ¿no? Entonces va a haber esa caída del CO2, eso lo sé. Ahora sí, ya. Entonces, por decir, las situaciones son aquellas que hagan que el pulmón ventile poco. Entonces, las patologías depresoras de la respiración, y eso ya habla de la hipoventilación de origen central, por lesión torácica, enfermedades que te paralizan, por decir, tenemos los ACV isquémicos, hemorrágicos, tiene la miastenia gravis dentro de los ejemplos, ya, tienen la parálisis cerebral, son trastornos propiamente dicho de origen neurológico que van a comprometer principalmente este componente, la dinámica respiratoria. Entonces, las enfermedades que van a atacar son enfermedades que van a generar problemas a nivel bronquial, al nivel alveolar, van a ser patrones obstructivos en el paso de la sangre
Y eso va a alterar el intercambio, la famosa hematosis, el intercambio entre el oxígeno y el CO2, ¿ya? Entonces se va a alterar y el paciente va a empezar a acumular el CO2, que eso es lo malo en este cuadro. Entonces nosotros sabemos que la presión del oxígeno normalmente en nuestro medio es mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, en Santa Cruz se llegó a medir hasta 80 milímetros, ¿no? En alguna situación. Bueno, sería eso, pues, ¿no? Pero sabemos que en promedio la FiO2 es de 0,21 en nuestro departamento. En La Paz sabemos que esa cifra de 0,21 aún pueden bajar hasta 0,17 dependiendo de la zona. Entonces hay hipoxemia relativa, ¿no? Eso se habla cuando hay una determinación de la presión del oxígeno que es inferior a lo normal. Entonces eso va a llevar a que la presión del oxígeno esté en algunas situaciones haya un incremento de la presión del oxígeno por encima de 60. Ahora, toda hipoxemia absoluta es aquella que lleva a que la presión del oxígeno sea menor a 60. La presión del oxígeno depende de la concentración del oxígeno a nivel barométrico, en el ambiente, a nivel ambiental. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, gracias a las plantas, un aporte permanente de oxígeno, lo cual nos permite mantener presiones por encima de 60 milímetros de mercurio. Entonces, un paciente, sea agudo o crónico, que tenga acidosis respiratoria, entonces uno lo primero que tiene que hacer es tratar de identificar 3 veces. Cuando hablamos del sodio, hablamos de que era agudo si se instalaba en un periodo de 48 horas y si era crónico por encima de las 28 horas. No hablamos de trastorno respiratorio. Entonces, el pulmón compensa de minutos a 24 horas. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda es aguda cuando aparece en un periodo de 24 horas y es crónica cuando el mecanismo genera un tiempo mayor a las 24 horas. Entonces, eso como elemento, digamos, bien definido. ¿Cuáles son los casos agudos? El ejemplo típico es el asma bronquial. El asma bronquial, vos nacés así. Hay una hiperreactividad bronquial que hace que el bronquio reaccione con broncoespasmo. Ahorita cambia de golpe el clima, entonces estimula la vía aérea y inmediatamente el bronquio se cierra. ¿Y qué es lo que va a generar? Una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria. Va a generar disnea al paciente. Y si vos lográs examinar ese pulmón, vas a encontrar los signos de broncoespasmo. ¿Cuáles son esos signos? Trombus, sibilancia, que es lo habitual, ¿ya? Y el pulmón inclusive puede estar tan cerrado que ya ni el ruido del aire, por el poco aire que ingresa, puede generar un pulmón silencioso, ¿ya? Entonces, en estos casos que entran en esta insuficiencia, la mecánica ventilatoria, los músculos accesorios, el paciente está taquipneico, si tú le buscas el pulso, el paciente está taquicárdico, y si tú le haces la oximetría de pulso, probablemente de 98 a 100, que deberíamos manejar cuando estamos a su edad de ustedes, es por debajo de 95. Tal es el caso del COVID. Nosotros por decir nos asustamos y la oximetría de pulso que ponemos al dedo empieza a marcarte valores bajos, por debajo de 95. Si está por encima de 91, o sea, hay cierta expectativa permanente del paciente, ¿no? Pero cuando baje de 91, bueno, ya empezamos a asustarnos. Ese paciente va a necesitar un ventilador. Lo ponemos, lo echamos de barriga y a lo que le echan de barriguita con su oxígeno, a los 30 minutos valoren ustedes cómo el paciente mejora. Increíble cómo la posición de echarse de panza cambia. Eso es lo bueno. ¿Ya? Entonces, en estos casos el paciente lo que hay que hacer es mejorar la ventilación. Entonces es ahí donde vamos a aplicar ese oxígeno por cánula, por mascarilla, o lo vamos a hacer respirar con un ambú para que el paciente respire. En cambio, los pacientes crónicos, eso no nos gusta. El paciente crónico, entonces el paciente ya hace rato que tiene problemas de intercambio, todo el tiempo está acumulando CO2, hace igual la clínica de la insuficiencia respiratoria, está taquipneico, está cianótico. Entonces,
Pero ¿cuál es el problema de este paciente? Este paciente tiene más bien exceso de CO2, hipercapnia. Entonces, este paciente para respirar no hace como el sujeto normal. Yo le hago un gráfico. Ustedes meten aire. Cuando meten aire, su sangre oxigena, ¿ya? ¿Qué es lo que hace al meter aire? El aire va a ingresar al alvéolo, del alvéolo va a pasar al glóbulo rojo, y el glóbulo rojo que estaba llegando a ese alvéolo va a llegar con una presión del CO2 de 47 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando ustedes meten aire, ese 47, inmediatamente por esa respiración que realizaron, baja. ¿Y a cuánto queda? Se queda con 40, ¿ya? 40 milímetros. Entonces vos metes aire, de 47 a lo que metes aire, baja a 40. Entonces, ¿qué hace el organismo? Te deja en apnea, te quedas sin respirar unos segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, inmediatamente volvés a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ese 40 se volvió a acumular hasta llegar a 47 y cada vez que llegas a 47, vos metes aire. Así funciona. Pero ¿qué pasa en el paciente crónico? En el paciente crónico ya ese 47 ya no es 47, es 50, 51. Dependiendo, hay pacientes fumadores que ya tienen, en vez de 35, 45, el paciente ya tiene un PCO2 de 50. Entonces los pacientes son pacientes que se acostumbraron a vivir en hipercapnia. Entonces ellos el estímulo, si vos le das mucho oxígeno, le borras el estímulo respiratorio, entonces los pacientes se olvidan y llegar a acumular hasta 50 va a tardar una eternidad y el paciente te hace parar respiratorio. Entonces, al EPOC no se le pone mucho oxígeno, se le pone poquito, 2 litros. Al paciente con insuficiencia respiratoria aguda que está sano y con oxígeno bajo, ese se le pone hasta 15 litros. Ya. Entonces, este paciente te puede hacer sueño, convulsiones, relajación de esfínteres, todos esos componentes. Entonces, ¿por qué se dan? Por obstrucción de las vías aéreas, lógicamente, por colapso, infecciones pulmonares, tenemos el COVID, nos hace eso, falla cardíaca, dificultad en la eliminación del CO2, ya depresión del sistema nervioso, daño neurológico que ya hemos llevado en el primer parcial, y el paciente va a presentar todo ese listado, fíjense aquí en lila. Tiene cefalea, cianosis, somnolencia, agitación, asterixis, visión borrosa, respiración acelerada, hipercapnia e ingurgitación de los vasos retinianos. Eso es difícil de demostrarlo, el último punto. Ya, entonces, ¿cómo procedemos? Se hace lo mismo, llega el paciente, está respirando mal. Desde ya uno pues lo siente en una camilla, un poquito de oxígeno, porque lo está viendo, le hace la oximetría y pide todo ese montón. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, gasometría, ionograma, radiografía tórax para ver si no hay una neumonía, un electrocardiograma a ver si no hay un problema cardíaco y lógicamente que procedemos a sacar la muestra para la gasometría. ¿Ya? Y esta es la gasometría preciosa. Fíjense, pH de 718, PCO2 de 76, mire, está cumpliendo un pH bajo, PCO2 alto, ¿ya? Y en compensación el bicarbonato está en 28, ¿ya? Está un poquito alto. ¿Ya? Entonces cumple los criterios. Esta es una acidosis respiratoria. ¿Listo? Entonces, la premisa es mejorar la ventilación. Hay muchos productos broncodilatadores, vos les das para que aspire unas nebulizaciones. Hay aparatitos como garrafitas que uno se pone a la boca, hace la descarga. Y estos dispositivos, mira, aquí están. No sé si lo están viendo. Mira, hizo una descarga. Sale un pequeño gas cada que apretamos. Esto es salbutamol, ¿ya? Un medicamento que provoca una broncodilatación. Entonces puedo utilizar eso, puedo utilizar en vena, puedo utilizar adrenalina, entonces puedo utilizar oxígeno, ¿ya? En casos particulares, probablemente quieran esta ventilación mecánica, porque tanto hacía falta estos meses. Nosotros
teníamos puro trucho, llegaron puro chino, me dijeron no digamos abajo. ¿Por qué? Porque no había dónde comprarlo. O sea, nosotros, por decir, sabíamos que eran de esa calidad porque desgraciadamente era difícil, digamos, conseguir un ventilador de una gama alta. Una gama alta, estás hablando de un ventilador de $20,000 hasta $35,000. Los alemanes valen hasta $32,000, dependiendo. Entonces, los que llegaron eran chinos, baratos, accesibles. Ya, era lo único que podíamos tener. Ya, pero ahorita recién ya empezaba a llegar de a poquito, de a 8, de a 6, ya empezaba a llegar los buenos, digamos, ¿no? Entonces, falta que hagan tu trabajo nomás, vos se lo pones y listo, ¿no? Que él te llame y te diga, mira, así están las cosas, eso sería bien interesante, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿listo? Entonces, en caso preciso necesitas esta máquina, ¿ya? En pacientes con reducción, con acidosis respiratoria crónica, no le pongan oxígeno porque su CO2 va a bajar de golpe y después hacer que vuelva a acumular para llegar a ese valor que se ha acostumbrado, 50, 52, le va a costar. Entonces eso va a generar parada respiratoria. Entonces tengan cuidado de que la corrección rápida da lugar a alcalosis y acidosis muy grave, arritmias y convulsiones. Entonces, toda la vida uno lo que tiene que hacer es lo que nos enseñó el ABC de la vida, ¿no? El mantenimiento de la vía aérea es importante, asegurar la vía aérea para que el paciente ventile. Hay que aspirar secreciones, hay que ver que la boca esté permeable, ¿ya? Entonces, uno probablemente hasta tenga que utilizar fisioterapia para que el paciente elimine esas flemas que van a obstaculizar esos bronquios. Pero esas cosas a veces no hay, por decir ahorita, algo que hemos visto con la epidemia del COVID. No hay fisioterapeutas. Ellos deberían encargarse, por decir, de los pacientes que ya pasaron, quedan un desastre sus pulmones, un desastre sus músculos. No conseguir, son unos cuantos, unos 10 que son los únicos que están trabajando, están cobrando, están haciendo plata, pero son los únicos, pues el resto están escondidos. Ya. Entonces, muchas veces vas a utilizar ciertas maniobras. Miren aquí arriba, esto se llama la maniobra mentón, frente mentón, ¿ya? Pones una mano en la frente y el otro mentón y lo que trata es de levantar la mandíbula para mantener la vía. La tubería de la vía aérea tiene que estar recta, que no haya acomodo. Eso van a aprender en medicina de emergencia. ¿Con esa posición se evita la caída de la lengua hacia atrás? No se puede evitar. Entonces, para eso vas a tener que colocar una cánula de Mayo, que se llama. Y de ahí tienes que oxigenar al paciente, ¿no? Entonces, la hipoxemia arterial genera daño neurológico irreversible. Entonces, es por ello que tu hemoglobina mínimo tiene que estar en 7. Si es un paciente neurológico o renal, tiene que aumentar a 10. Entonces, tú tienes que tener una hemoglobina que satisfaga los requerimientos de oxígeno, ¿ya? Entonces, es por eso que es importante. Ahora, si tú pones oxígeno al 100%, entonces el oxígeno va a entrar y también va a dañar tu pulmón. Tampoco se puede colocar al 100%. Entonces, el oxígeno hay que poner pequeñas cantidades y se puede incrementar hasta el 100%, pero si tú le pones 100%, o sea, no lo puedes mantener más de una hora. En una hora tienes que bajarles obligatoriamente, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Entonces, la fiebre, la agitación, la actividad respiratoria vigorosa, la sobrealimentación, dice, y la sepsis, ya, van a incrementar los requerimientos de oxígeno en todos los pacientes, ¿ya? Entonces, estas son las modalidades que ustedes tienen. Cánula, el punto 1, lo van a usar cuando ya pues no tenga, es como, eso hay, siempre, económico, barato. Hasta el paciente va y se compra, cuesta 10 pesos el tubo, una manguera. No sirve, ¿ya? Entonces, fíjense, poner 5 litros representa el 40% de oxígeno. Aquí está su equivalente, lo mejor que puede hacer. Entonces, poner 6 litros, 7, representa botarlo. Entonces, se ha visto que es antieconómico este dispositivo. Botas demasiado oxígeno. El oxígeno cuesta, ¿ya? Entonces tiene un costo. Lo ideal sería lo que está con Lila. Mire, poner 5 litros, ¿cuánto de oxígeno estás dando?
40 a 45%. Eso es lo ideal. Cuando alguien viene y no sé lo que tiene y lo veo respirando mal, le pongo 5 litros. Con eso le estoy asegurando 40 a 45% de oxígeno. ¿Listo? Una máscara simple es esta máscara que está acá arriba, esa máscara de plástico. Tiene el ingreso del oxígeno y a los lados tiene unos orificios para que se salga. Esa campanita, la función es retener algo del CO2 que el paciente bota para que después el mismo paciente se lo aspire y lo meta adentro, que le ayude como estimulante de la respiración. Hay otro dispositivo que trae la mascarilla, pero fíjense, hay una bolsa plástica. La función de la mascarilla es lo mismo, retener una pequeña cantidad de oxígeno. ¿Y para qué la bolsa que le han puesto ahí? Esa bolsa es para acumular la fría para que el paciente lo aspire ese CO2 y con eso se estimule su respiración, saturación de 98. Y abajo, ¿qué es lo que muestra? Por debajo de mi círculo, está mostrando la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, este paciente satura 98 con una frecuencia cardíaca de 85. Entonces, este dispositivo ha pasado a ser otra de las armas que utiliza el médico. Fácil de usar, accesible, económico, muy confiable en la determinación y que nos permite determinar y apreciar cómo se encuentra, digamos, el proceso de la respiración del paciente. ¿Ya? Entonces, se debe utilizar en todos los centros. Nosotros ya les mencioné, hemos utilizado más de 42 de estos aparatitos en esta epidemia. Algunos duraron minutos, otros duraron más y hay unos que han durado bastante tiempo, muy buena la calidad. Ya me dieron varios más, entonces los aparatitos son desechables. Se supone que cuando no había epidemia, tú lo podías comprar esto en un promedio de $12. Ahorita, por decir, el más barato que hemos visto cuesta 100 bolivianos. Ya. Entonces, es lo que puedes encontrar. Ya, los gases arteriales puedes hacer una gasometría arterial. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a quedar aquí en la 59, ¿le parece?